Michelle Chicharrés. Siete camis. Pero Michelle, 7 camis, chavos. Ya 6 camisas. 6 camis. 6 camis, anda 7 camis. 6. Sí, ¿por qué 7? 7 camisas. ¿Por qué Puro chapín. Puro chapín. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Pues en esta oportunidad pues les vamos a mostrar cómo se hacen las 7 camisas. Miren. Primero hay que poner lo que es la masa en la piedra de moler, luego hay que echar lo que es el frijol. Por comer. Miren. Luego hay que hacerle de esta forma, miren. Ya hicimos como 3. Necesitamos tuza también. Miren pues ahí la señorita cómo lo prepara. Esta es la tradición de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros papás. Bueno, nosotros, ¿verdad? Todavía seguimos con eso. Con esta costumbre, ¿verdad? Bueno, es bien rico. A mí me gusta. Y hay que echarle sal, miren. No hay que echarle mucho porque si no va a salir bien salado, ya no está rico. Luego hay que dividirlo en 3 mitades, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. Luego hay que enrollarlo. Miren. En nuestro idioma quiché, ¿verdad? Le dicen sup uben. Y así en español, ¿verdad? Le dicen 7 camisas. ¿Y por qué 7 camisas? En cada municipio o departamentos, ¿verdad? Le dicen con diferentes nombres, ¿verdad? Y así en nuestro idioma quiché, ¿verdad? Le decimos supuben. Y como les dije, ¿verdad? En español le dicen 7 camisas. No me convence. No me convence. No, hay que repartir en la mitad. Pero después... No.
sea, la mitad de eso y después la mitad del otro. Porque sí. Viste. Miren, pues luego vamos a hacerle unos tamalitos, ¿verdad? De estos tamaños. Ahorita van a ver. Yo ojalá vea porque ya se... El gusto de cada quien, ¿verdad? Pues lo podemos hacer de ese tamaño, lo podemos hacer más pequeño. Miren. Muy bien, no se necesita muchas cosas, ¿verdad? Solo lo que es la masa, el frijol, le echamos aceite, cebolla. Bueno, según la persona cómo lo quiere sazonar, ¿verdad? Pues en este caso solo vamos a echar aceite, cebolla. Muy bien. Muy bien, pues ahorita lo vamos a poner en la tusa. Hay que mojar la tusa porque está bien tieso, ¿verdad? Son tamalitos de 7 camisas. Ahí te va a dar la nena. Muy bien, amigos, cuando ya está cocido lo que son los tamalitos 7 camisas, les voy a mostrar de nuevo cuando ya están cocidos los tamalitos de 7 camisas. Muy bien, amigos, pues ya se coció los tamalitos de 7 camisas. Pues aquí mi amiga Kimberly, ella va a comer su tamalito. Miren, salió rico, ¿no? Delicioso. Miren. 7 camisas. Supo ben. Así le dicen en nuestro idioma quiché, ¿verdad? Y también podemos asarlo. Miren, ya tenemos aquí en el comal. A mí me gusta así bien asado. Miren. Sí, salió delicioso, amigo. Si quieren hacerlo, ¿verdad? Pues solo hay que moler bien el frijol, la masa, la tusa, ¿verdad? No cuesta hacerlo, en serio. Está bien rico. Muy bien, amigos, así que nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones para todos.